Marilu, ¿mejor así? Muy bien. Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde en este que es el primero de una serie de webinars organizados por el Consejo de la Prensa Peruana y UNICEF para poder discutir sobre temas muy importantes, por supuesto, relacionados a la situación de pandemia que estamos viviendo en el país y en el mundo, y sobre todo para compartir con las distintas audiencias que nos escuchan esta tarde recomendaciones y consejos sobre cómo seguir adelante en esta situación complicada donde se necesita, digamos, que cada uno de nosotros tenga mucho cuidado y mucha responsabilidad en cómo se comporta. Hablamos aquí de, por supuesto, niños, adolescentes, adultos y ciudadanos en general. Esta tarde tenemos la participación de un grupo muy selecto de especialistas, sobre todo en temas de salud, y la temática, en un momento les voy a explicar un poco más, va a girar alrededor de la niñez y la pandemia. Pero antes de entrar digamos, a empezar a discutir los temas de fondo, quisiera dejarlos unos minutos con la presidenta del Consejo de la Prensa Peruana, María Eugenia Mome, quien nos va a dar un mensaje de bienvenida. Te escuchamos, María Eugenia. Buenas tardes con todos. Quisiera agradecer su participación en este webinar organizado por el Consejo de la Prensa y UNICEF. Desde hace varios meses en el Consejo de la Prensa reflexionábamos sobre la forma en que podíamos apoyar en esta etapa tan difícil que vivimos como país, y nos dimos cuenta que probablemente no era bien entendido el mensaje que estábamos dando a los ciudadanos, como tampoco era bien entendido la gravedad del virus al que estamos expuestos. Buscamos a UNICEF, quienes muy gentilmente decidieron acompañarnos, y de manera conjunta estamos iniciando esta campaña a nivel nacional, Sigamos Cuidándonos, la cual estimule la protección de la ciudadanía y se ejerzan correctas formas de autocuidado. El día de hoy, este conversatorio trata sobre el tema Retomando la calle y cómo debemos proteger a nuestros hijos pequeños en sus salidas al parque, uso del transporte, visitas a familiares. Para ello, cedo la palabra a Augusto Townsend para que se inicie ya el primer panel. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias, María Eugenia, por la introducción, y estamos muy contentos de tener, como les decía, la participación de varios expertos que nos van a ayudar a entender un poquito mejor algunas recomendaciones o consejos importantes para esta época de pandemia. Vamos a tener primero una primera mesa en la que van a participar Patricia García. Patricia ha sido ministra y es una muy conocida epidemióloga, ¿cierto?, en el Perú, que tiene, digamos, mucho que aportar para entender mejor cómo funciona una epidemia y cómo nos tenemos que proteger frente a ella. Y tenemos también a Jorge Brus, que es también un renombrado psicoanalista, lo leemos muchos a menudo en su columna en La República, y también nos va a compartir un poco su conocimiento para entender mejor qué debemos hacer de aquí en adelante. Recuerden que este webinar está siendo transmitido en paralelo en la web de La República, pero también en Facebook Live, en la cuenta de RPP y también en la cuenta de UNICEF. Así que vamos a poder recibir de parte de todos ustedes que estén escuchando la conversación desde cualquiera de estas plataformas, las preguntas que puedan hacer, y la idea es que terminemos la conversación de hoy recibiendo y absolviendo las preguntas del público. Así que, con eso dicho, quisiera darle la bienvenida a Patricia y a Jorge, a quienes les pido que por favor enciendan sus videos. Y Patricia, quisiéramos comenzar contigo. En los últimos días uno empieza a escuchar que se habla mucho más, digamos, en la familia sobre ya la necesidad de empezar a tener reuniones para juntarse nuevamente con los papás, con los abuelos, en fin, y a la vez hay mucha preocupación por, digamos, los riesgos de contagio que pueden traer estas reuniones que se están empezando a producir. ¿Qué recomendarías tú respecto de estas reuniones familiares? Bueno, la primera gran recomendación es: no es el momento de participar en ninguna reunión familiar, ni hacer visitas. Punto. O sea, en esta nueva normalidad tenemos que seguir protegiéndonos, y cualquier reunión o cualquier visita, ya sea que yo la haga o que la reciba, aumenta mi riesgo y aumenta el riesgo de las personas que están a mi alrededor de contagiarse. Entonces, claramente, cada vez que a mí me preguntan y me dicen ¿cuáles serían las recomendaciones para hacer una visita segura?, es no hacer una visita. Claramente es no hacerla. Ahora, existen algunas circunstancias, ¿no? Entonces,
tememos porque una persona no la hemos visto hace tiempo y de repente nos preocupa porque no contesta el teléfono, qué sé yo. Bueno, hay algunas formas seguras de poder acercarme un poco más, pero esto no lo llamaría yo la visita. Por ejemplo, eh, llegar con el carro y desde la ventana tocar el timbre, volverme al carro y ver que la persona está ok, o qué bien, desde aquí te saludamos y eso es todo. Y la otra alternativa es pónganse de acuerdo, de repente si no han visto a esa gente que les interesa desde hace mucho tiempo, se van al parque, se ponen de acuerdo, calculan los 2 metros en el aire libre y solamente se saludan, se miran y se saludan. Otra condición, y este es uno de los grandes problemas que está pasando ahorita en el país, en el momento que se han abierto, abrieron las condiciones, mucha gente lo primero que hizo fue ir a visitar la gran parrillada o la gran visita, y eso ha condicionado cosas muy tristes, como el hecho de que dentro de la familia los más vulnerables se infectaron. Y espero que quede clarísimo, no hay recomendaciones para hacer visitas, la recomendación es no hacerlas. Ujú. Hay una sensación que uno ve también bastante en la prensa, que en ciertos grupos de edades, digamos, la gente se siente un poco como invulnerable ante el virus, ¿no? Que si eres joven, si eres adolescente, de repente no te va a pasar mucho y de alguna manera bajan las defensas, se cuidan menos, ¿no? ¿Cómo ves tú este fenómeno, sobre todo con los más chicos, ¿no? Ay, bueno, lo que estamos viendo en realidad, y esto ya lo han visto en otros países también, es que comenzamos a ver a más gente más joven que se está infectando. Y esto es casi una ruleta rusa. O sea, puedo creer que porque soy joven tengo las defensas y tengo un sistema fantástico, pero lo que estamos viendo es que inclusive gente joven, porque no lo sabe y su sistema inmune no es perfecto, está terminando gravemente enfermo y algunos incluso falleciendo. Eso es por un lado, pero por otro lado se pueden convertir en ese instrumento de llevar la infección a sus seres más queridos. Entonces, eso de que los jóvenes se crean superhombres es absolutamente un problema porque sí pueden ser vulnerables y porque además pueden convertirse en el instrumento de la infección. Entonces tenemos que cambiar ese chip. Y estoy hablando de los jóvenes que piensan que por eso me voy a escapar un ratito y voy a ir a tener la reunión con el amigo, pero lo único que están condicionando es que se multiplique la infección. En este momento, todos y cada uno de nosotros somos esos instrumentos por los cuales podemos amplificar la infección y convertirla en cada vez más grande. Es lo que estamos viendo en este momento. Ujú. Jorge, quería empezar contigo preguntándote sobre el tema de la salud mental, que es otro asunto que se viene discutiendo mucho en estos días, ¿no? Esta situación de confinamiento, de aislamiento, que como dice bien Patricia, es inevitable, sin duda tiene una afectación importante, digamos, en las personas, ¿no? Y me imagino que esa afectación debe ser distinta, presumo, dependiendo de las edades, ¿no? Uno ve a los niños que están tan acostumbrados al juego, a estar en la calle, a jugar, ¿no es cierto? Que de alguna manera se ven afectados por este confinamiento al que se han visto expuestos. ¿Qué es importante entender sobre la salud mental en la situación en la que estamos viviendo? Nunca se ha hablado que yo recuerde tanto de la salud mental como en esta época y no es coincidencia. La salud mental está en la primera línea junto con otros aspectos, por supuesto, de la salud en general. En ese sentido es una buena y una mala noticia, ¿no? Porque la salud mental siempre ha sido la última rueda del coche y ahora nos queda clarísimo que es fundamental. Por ejemplo, para tolerar la incertidumbre, la angustia que genera esta situación. Esto afecta a todos por igual, pero por supuesto cada quien lo procesa según su nivel de capacidad. Para los niños es particularmente difícil porque los psicoanalistas, hemos tenido webinars así como este con psicoanalistas del mundo entero y todos nos preguntamos qué secuelas va a dejar esto en los niños años después, ¿no? Y nadie lo sabe con certeza, como tantas cosas que no se saben de este virus y de esta pandemia. Pero, por lo tanto, ¿qué se puede hacer al respecto? La palabra clave es contención. Contener a los niños para que cumplan las reglas, ¿no es cierto? No ir a más de 500 metros de su casa, no salir más de una hora, ir, como decía Patricia, únicamente a lugares ventilados, aireados, jugar un rato, salir, porque claramente los niños están, y además estamos hablando de un país
con una diversidad de situaciones extremas. No es lo mismo vivir en una casa con varias habitaciones que vivir todos hacinados y confinados en un solo espacio en donde incluso hasta hay colecho. O sea, hay gente que duerme en el mismo lecho, ¿no? No es lo mismo poder tener un carro, como mencionaba Patricia, que tener que usar transporte público. En fin, sabemos muy bien lo compleja que es la diversidad en nuestro país. Pero efectivamente hay que estar muy pendientes de contener a los niños emocionalmente. ¿Qué significa esto? Acompañarlos y ayudarlos en la medida de lo posible a procesar la extremadamente crítica situación que estamos viviendo. Yo en toda mi vida nunca he pasado por una experiencia igual y creo que esto es el caso de la mayoría de la gente. La gente compara esto con las guerras mundiales, sí, pero incluso las guerras mundiales eran localizadas. Ahora es una pandemia global. Entonces, y de una duración absolutamente imposible de cuantificar. Entonces, todo eso nos obliga a prepararnos para ayudar a los más chicos y chicas a sobrellevar algo que de por sí sabemos que va a ser imposible anular cualquier daño. Tenemos que tratar de minimizarlo por lo menos. Y esto implica acompañarlos en la medida de lo posible, estar con ellos, hablar y por supuesto salir, pero en, dentro de condiciones seguras, es decir, salir en las horas establecidas, en el tiempo establecido, en las distancias establecidas y efectivamente por su salud mental no hacer visitas, porque por supuesto que para un niño debe ser genial ir a ver a sus abuelitos, pero ¿qué pasa si los abuelitos se enferman o se mueren? La culpa que va a cargar este niño es infinita, es para toda la vida. Ujú. Yo te iba a preguntar justo si había alguna experiencia comparable en la historia reciente, pero ya me respondiste que no, que este es un fenómeno completamente distinto a otros que hemos tenido que vivir. Lo que sí quería preguntarte, pensando un poquito en los papás que pueden estar participando en este webinar, ¿qué cosa deberían estar mirando en sus hijos, digamos? ¿Qué tipo de conductas, qué tipo de comportamientos debieran de repente hacerlos tomar ciertas precauciones o manejar las cosas de determinada manera? ¿Qué recomendaciones se les pueden dar ahí a los padres? El punto es completamente válido, no obstante, no se puede responder de una manera, digamos, unilateral, porque los niños son muy diferentes entre sí y las condiciones de vida de los niños también lo son. Entonces, por ejemplo, si un niño está con muestras de agitación, se está el pobre que se escala las paredes, está claro que necesita salir a tomar aire, correr un poco, siempre guardando todas las precauciones necesarias, ¿no es cierto? O por el contrario, hay niños que se ponen introvertidos, que se deprimen, que se encogen, y esos niños más bien hay que ir en pos de ellos. Y entre estos dos extremos vas a encontrar una diversidad de situaciones. Entonces ahí hay que apelar a la sensibilidad, al sentido común de las personas encargadas de estos niños, pero también recomendarles, si es posible, que busquen ayuda. Ahora hay muchas líneas de ayuda gratuita. Por supuesto, si hay alguien que puede permitirse buscar una ayuda profesional remunerada en buena hora, pero entendemos que en este país, en nuestro país, esta es una minoría. Entonces estoy pensando en la mayoría de la gente que no tiene estas posibilidades, acudir a alguna línea si es que es indispensable para encontrar fórmulas sencillas de qué hacer al respecto, pero estar pendientes, sí, de los niños, eh, porque si bien es cierto que esto va a dejar secuelas y que no sabemos cuáles serán, también es cierto que la situación ya los está afectando en este momento, digamos, ¿no? El asunto, para hablarlo con todas sus letras, es que esta es una situación traumática. Pero lo traumático, propiamente dicho, lo vamos a comprender solo dentro de un tiempo. Porque los niños, ¿qué pasa? Cuando viven una situación que no pueden comprender, y esta es una situación que los niños pequeños no pueden comprender, lo que hacen es simplemente adaptarse como puedan, encapsular la experiencia y muchos años después
esta experiencia como una de esas minas que quedan después de las guerras, estalla, ¿no? Pero eso ya lo veremos en su momento. Cuando lleguemos a ese río, cruzaremos el puente. Por el momento, entonces, contenerlos, acompañarlos, estar atentos, si es preciso, buscar ayuda. Patricia, queda claro, digamos, que la recomendación principal es abstenerse de cualquier salida, visita, como tú decías, pero sí quisiera preguntarte, dentro de lo poco que sí se puede hacer, ¿qué se puede recomendar que es más o menos seguro para los niños? O sea, ¿qué tipo de actividades sí podrían hacerse sin incurrir en un riesgo mayor? Bueno, una de las cosas es que incluso dentro de la casa, y esto es, o sea, yo he escuchado todo tipo de experiencias, he escuchado padres que han encontrado la experiencia de quedarse en casa con los niños realmente una experiencia súper especial, porque por el día a día del trabajo se habían convertido prácticamente en esclavos de las salidas y no habían tenido tiempo, ¿ok? Entonces, Ujú. una de las primeras cosas es que incluso si hacen los padres teletrabajo, deben tratar de organizar sus tiempos y tener tiempo con los niños dentro de la casa. O sea, es esa oportunidad que están teniendo de jugar, de transformar la casa en un castillo, de tener espacios, yo creo que va a ser importante y de ir discutiendo también qué es lo que está pasando y por qué no se sale. Eso es uno. Dos, yo creo que sí, tanto para el adulto como para el niño, es importante el poder salir por lo menos una vez al día, una caminata, ¿ok? Si los niños van a salir a jugar, tener cuidado y hay que explicarles, ¿no? Por ejemplo, desafortunadamente no conviene ninguno de los juegos infantiles, una corridita, una chapada, jugar a la chapada de repente con ellos, teniendo siempre cuidado con las manitos que tienen que estar limpias, explicarles que no se las lleven a la boca, a la nariz o a los ojos. Y evitar en todo momento aquellos lugares en los que hayan otras personas. Lo que tenemos que aprender, y es muy difícil para todos nosotros que somos tan, pero tan cercanos a las personas y a los amigos, y pueden haber niños que eran muy amigueros, o sea, lo que tenemos que evitar es contacto y cercanía con otras personas. Entonces, una salida al día, una corridita al día, una perseguita al día, mirar la naturaleza, qué sé yo, en lugares que sean amplios y donde no haya mucha gente, de repente salir con la bicicleta, con la patineta, ese tipo de cosas son saludables y deberían hacerse, definitivamente. Y las recomendaría. Y por eso les decía que incluso si es que hay algún familiar al que no han visto en mucho tiempo, de repente ponerse de acuerdo para verse en el parque con una distancia de 2 metros desde lejos y saludarse, saludos son importantes. Igual que con los niños, una cosa que me ha parecido también súper interesante es que ellos comprenden muy bien el uso de los medios como Internet también para crear ese espacio humano de intercambio y de... He visto incluso juegos como las escondidas o el disfraz utilizando la Internet. Entonces, tenemos que comenzar a buscar todo ese tipo de cosas, pero evitar en todo momento el contacto. Ujú. Quería hacerte una repregunta sobre eso porque veo en las preguntas que ya nos van pasando algunos de nuestros oyentes que mencionan, por ejemplo, la situación de los padres separados, ¿no? ¿Qué pasa cuando un niño está en casa de uno de los padres y no vive con ambos? ¿Qué recomendaciones se pueden dar para esos casos? Chispas, seguramente que acá hay un componente también de salud mental, pero mi recomendación como salubrista, sinceramente, sería que si el niño se cuarentenó con la mamá, por ejemplo, va a tener que mantenerse cuarentenado con la mamá y relacionado con la mamá de aquí hasta que termine este periodo, que esperemos que esté terminando entre diciembre y enero, y punto, ¿ok? Y, y es como cuando el papá se va de viaje, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mantener de todas maneras la relación con el papá y aprovechar esos momentos utilizando la internet, Zoom, Skype, el teléfono, pero no de ninguna manera el tema de las visitas y de ninguna manera el tema de que el niño tenga que pasar de un lado para otro. Hay un tema que es bien, bien importante que vale la pena que lo comente, que es un tema biológico y es una cosa que ya se demostró. Eh, hay dos grandes cosas con las que tenemos que tener muchísimo cuidado, especialmente en los niños y cuando los niños son más pequeños, desde el punto de vista de la enfermedad. Uno es que se pudieran contagiar, ¿ok? Si bien es cierto, la gran mayoría de los niños van a ser infecciones que son muy leves,
hay niños que podrían hacer infecciones más severas, pero también se ha visto que después de una infección leve, algunos niños pueden hacer una cosa un poco extraña, pero muy dramática, que se llama, parece a un síndrome inflamatorio, le llaman, o de Kawasaki, en el cual incluso pueden perder la vida. Tenemos que protegerlos, ¿ok? Y la segunda es que los mismos niños pueden, teniendo una enfermedad muy leve o una enfermedad sintomática, y fíjate, muchas veces los niños tienen solamente el moquito, ¿no? Y eso es todo. Ellos pueden producir de 10 a 100 veces más cantidad de virus que una persona adulta, y pueden ser esos hipertransmisores de la infección de un lado para otro. Entonces tenemos que protegerlos por ellos mismos, por aquellos que son más vulnerables, e incluso por la sociedad, porque se convierten en una suerte de magnificador de la epidemia dentro de cualquier circuito. Jorge, quería preguntarte a ti respecto de la ausencia de los amigos, por ejemplo, ¿no? Yo esto lo siento, me disculparán que utilice mi ejemplo personal, pero lo siento mucho en mis hijos, ¿no? Que tienen ese sentido de carencia de sus amistades, ¿no? De la interacción típica que tienen con sus amigos. ¿Qué se puede hacer, digamos, para de alguna manera afrontar esa sensación de vacío, no sé cómo describirlo, que podrían estar sintiendo los chicos de no estar viendo a sus amigos? Sin duda, ese es uno de los más graves, una de las mayores limitaciones y penurias de esta época, lo que tú has visto con tus hijos y todos los padres y abuelos vemos con los nuestros. La necesidad de frecuentar a los amigos o a los primos o a quien sea. Oye, yo me regresé de Francia, donde viví en París 14 años por eso. ¿Te das cuenta? Para que mis hijos estén con sus primos y crezcan en ese ambiente. Y este maldito coronavirus nos corta todo, ¿no? No hay nada que pueda yo decir para minimizar eso. Eso es una pérdida tremenda y en ese sentido sí es como una guerra, ¿no? Esas son partes de las bajas que tenemos que admitir. Dicho lo cual, encontrar cualquier forma que no sea el contacto personal directo para compensar esto, ¿no? Si existe. Fíjate que a mí me da mucha pena tener que insistir con esto, ¿no? Pero vivimos en un país tan, digamos, con segmentos con tan distintas posibilidades, que por ejemplo hablar de Internet, que es algo que nos parece de lo más normal, hay muchísima gente que no tiene Internet en el Perú, ¿te das cuenta? Entonces por eso no me atrevo a decir Internet es la solución. Internet es la solución para los que tienen Internet o para los que tenemos, que somos unos privilegiados, ¿no? Entonces yo quiero dar una visión un poco más amplia, pero efectivamente hay que tener muy en mente lo que estás diciendo, que los niños están sufriendo, así no lo digan, o así ni siquiera lo hagan consciente, pero están sufriendo por esa distancia y por esa separación. Ahora, tampoco quiero ser tan negativo y pesimista. Sé de padres que están muy contentos porque pueden teletrabajar, están mucho más cerca de sus hijos pequeños de lo que estaban cuando no podían teletrabajar, digamos, ¿no? Pero también sé de padres que están desesperados porque ya no saben qué hacer con los niños que corren por todos lados. ¿Te das cuenta? Entonces la diversidad de situaciones es tal. Lo cierto es que todo lo que pueda servir para paliar, porque es lo único que se puede hacer, no nos engañemos. Esta situación es durísima y tristísima y de una incertidumbre tremendamente angustiosa. Por lo tanto, todo lo que podamos hacer para paliar, tus hijos, por ejemplo, esa inevitable pérdida de contacto, que por supuesto esperamos que no sea eterna, ¿no? Que no dure pues 2 años, ojalá que no, será bueno, ¿no? Es decir, jugar, conversar, proponerles cosas. Yo sé que esto es mucho pedir porque además todos tenemos que trabajar y tenemos que hacer, ganarnos la vida y además tenemos los adultos que lidiar con la angustia, que no es poca cosa, porque los niños se dan cuenta que las personas en quienes ellos confían y quienes para ellos representan la solidez y la seguridad, estamos asustados. Y con toda razón. Entonces ahí hay unas ecuaciones bien complejas, pero en la medida de lo posible, digamos, nos toca
ser fuertes para ellos y tratar de apoyarlos en todo lo que se pueda. Y una recomendación que sí me permito hacer es tratar de hablarles, ¿cómo decirlo? Hay dos criterios fundamentales para una información, ¿ya? Una es que la persona tenga derecho a saberlo. Los niños tienen derecho a saber por qué es que están viviendo como están viviendo. Pero la otra es que tengan la capacidad de entenderlo, de asimilarlo. Entonces tienen que hablarles a los niños de una forma que ellos la puedan comprender. Y eso ya depende de la relación, del vínculo, de la creatividad de cada cual, para ver hasta dónde se les puede explicar a los niños. Porque no le vas a hacer tampoco un cuadro con las estadísticas del COVID y la pandemia en el mundo entero. Pero sí les puedes decir, oye, no te voy a mentir, esto es lo que está pasando, ¿no? Y tú tienes derecho a saberlo y a entenderlo y para que sepas por qué nos estamos cuidando. Que ese es un problema con el eslogan del gobierno, esto de cuida tu salud. En realidad debería ser cuidemos nuestra salud, ¿no? Ujú. Física y mental, claro. Estupendo. Patricia, pensando un poquito en los que son un tanto mayores, ya no los niños, digamos en edad escolar primaria, sino de repente los adolescentes. ¿Qué consideraciones tú recomendarías para ese grupo en particular, ¿no? Quienes de repente ya estaban habituados a una dinámica más independiente, quién sabe. ¿Qué comentario se podría hacer sobre ellos? Sí. Bueno, yo creo que ese es un grupo que no podemos olvidarlo, porque además de estar viviendo en esta situación, están viviendo en un momento difícil, que es justamente la adolescencia, en la que no solamente han estado buscando a los amigos, sino que tenían la enamorada, las fiestas, las reuniones, etcétera. Entonces, una de las primeras cosas, porque ya estas son situaciones que las he estado viendo, o las he estado escuchando, o me las han estado consultando, creo que es sumamente importante que los padres, padre, madre, la familia cerrada, se sienten y conversen y para tratar de discutir un poco qué significa realmente este problema y poner algunas reglas también, ¿no? Porque hay situaciones que se dan y a veces los padres no sabemos cómo manejar esto, ¿no? Yo quiero de todas maneras ir a ver a mi enamorada y me voy y me voy y me voy, ¿no? ¿Y qué significa eso? Que no solamente se pone en riesgo el adolescente, pone en riesgo a la otra familia, pero se pone en riesgo a su propia familia cuando regresa. Entonces, una de las situaciones, y te comento, ¿no? Que las he visto es que en una circunstancia como esa, un adolescente se escapa para ir a ver a la enamorada, regresa y después se enteran que en la familia de la enamorada una persona estaba infectada y finalmente, por esas cosas del destino, el abuelo que vivía con la familia se enferma y fallece. Y uno de los comentarios que hacía Jorge, ¿no? Eso, o sea, este muchacho ahora, o sea, vive con la carga esa de es mi gran culpa. ¿Okay? Puede ser un ejemplo muy doloroso, pero ese tipo de cosas están sucediendo y debemos tratar de ponerlas, discutirlas, porque no deberían pasar. Entonces, eso de que un ratito me voy y mira, ¿sabes qué? Amor de lejos, podemos hacerlo, ya sea por los que no tienen internet, por teléfono, o de repente, como decía, si no tienes internet, bueno, en el parque abierto y a 1 o 2 metros para por lo menos decirte hola. Desafortunadamente tenemos que tomar en consideración y tenemos que conversar estas cosas porque son críticas. Es una pena que aquí en el país no hayamos trabajado comunicación de riesgo para discutir, así como es el mensaje y todas estas situaciones. Yo veía en España, han hecho varias campañas o están haciendo varias campañas a raíz de la segunda ola, recién ahora, pues se han dado cuenta de las cosas que están pasando. Y por ejemplo, una de estos mensajes que a mí me ha impactado, por ejemplo, es que toda la familia feliz va a visitar, toca la puerta y los ves a todos con las mascaritas, todos protegidos, hasta pisando su trapito con lejía antes de entrar a la casa y está el abuelo. Entonces todo el mundo entra, primero saluda así, después pierden el codito y ya comienzan a abrazar, cantan Happy Birthday, y el abuelo y le entregan el regalo y en el momento que se abre el regalo, lo que tenían en la caja era un tubo de los de ventilador y en la imagen siguiente lo ves al abuelo en cuidados intensivos. Eso es lo que tenemos que evitar. Y lo tenemos que evitar con nuestro comportamiento y nuestros actos, ya sea como familia, no visitando, ya sea dentro de nuestro núcleo, no visitando a los amigos, conversando con los más jóvenes para que entiendan que esto es un riesgo importante, bueno, y nuevamente teniendo en cuenta que los más jóvenes
si bien es cierto, posiblemente no hagan enfermedad grave, podrían hacerla, y si no, podrían ser estos multiplicadores de infección. Patricia, Jorge, les voy a pedir que nos acompañen un segundito más. Si pueden, apaguen sus cámaras para poder pasar a la siguiente sesión de este webinar. Y tenemos, justamente para poder introducir a la discusión, la voz de una persona que está justamente en etapa escolar, si no me equivoco, que es Milagros Flores. Ella nos acompaña desde Caraballo y queríamos pedirle a Milagros que nos cuente, que prenda su cámara primero y que nos cuente sobre cómo está siendo su experiencia con el COVID-19. Buenas tardes con todos. Buenas tardes con todos. Bueno, como adolescente, en medio de esta pandemia mundial que nos ha tocado vivir a todos, pienso que debemos ser más conscientes en cuanto a las medidas de prevención. Si bien ya no estamos en una cuarentena obligatoria, aún debemos permanecer alertas. Les comento que dentro de mi hogar con mi familia nos hemos organizado para poder protegernos al salir e ingresar a casa. Cuando acompaño a mi mamá al mercado, siempre tratamos de comprar todo lo necesario. Siempre usamos correctamente la mascarilla, los guantes, los protectores faciales y llevamos alcohol para poder desinfectarnos las manos cuando tocamos dinero o algún producto. Y claramente mantenemos la distancia social, que es difícil, pero nos ayuda a protegernos y a proteger a los demás. Dentro de mi comunidad veo que no todas las personas son responsables, ya que hay muchas personas que van a los parques, a las calles, a los mercados, sin protegerse de la manera adecuada. Hay muchos vendedores y los mismos compradores que usan la mascarilla por debajo de la nariz o en el cuello, algo que sigue permitiendo que el virus se expanda de persona a persona. También veo muchos padres de familia que llevan a sus hijos pequeños a los mercados o a los parques o a las calles y no los protegen, no les ponen mascarillas ni protectores faciales. Bueno, y también quería contarles que hace unos días fui a la farmacia y a hacer mi cola y una señora se paró delante de mí sin respetar la distancia social. Entonces le pregunté, disculpe señor, ¿usted está en la cola? Y me respondió molesta que sí, entonces simplemente me alejé. Luego la señora se retiró y volvió a ingresar a la cola y se puso otra vez delante de mí, entonces ya no le dije nada y simplemente retrocedí. Me hubiera gustado decirle, señor, usted tiene que respetar la distancia o explicarle lo importante que es, pero por miedo a su reacción, porque hay personas que responden de manera agresiva, entonces simplemente me quedé callada. Ahora, en cuanto a hace unos días, bueno, durante la cuarentena, el presidente de la República decretó una ley que permitía a los niños y adolescentes hasta los 14 años poder salir a las calles durante 30 minutos, algo que para los chicos de 15, 16, 17 años nos sentimos un poco excluidos, ya que considerábamos también nuestro derecho, ya que para nosotros como adolescentes estar en casa resultó un reto muy difícil y un gran impacto en nuestras vidas. En primer lugar, porque comprendimos y entendimos de alguna manera de que ya no podíamos salir y compartir momentos con nuestros amigos, con nuestros compañeros. O en segundo lugar, porque dentro de nuestro hogar comenzó a existir una tensión familiar, uno por los conflictos debido a la convivencia, otro por la crisis económica que atravesaban nuestras familias, ya que muchos de nuestros padres se quedaron sin empleos y otros ya no pudieron salir a trabajar, y otro porque la manera de estudiar también cambió y teníamos que adaptarnos. La verdad para mí es una gran pena que este año, como estudiante de quinto año de secundaria, no podamos celebrar nuestra promoción, ya que era algo que habíamos esperado y planeado con gran anhelo entre todos nuestros compañeros. Y para finalizar, me gustaría agradecer a UNICEF por haberme invitado a opinar sobre este tema tan importante y bueno, espero que muy pronto acabe toda esta situación que estamos viviendo y sé que con la ayuda y el aporte de cada uno de ustedes vamos a poder lograrlo. Gracias. Gracias, Milagros. Si me permites repreguntarte cortito, contabas que estás en quinto de media, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo estás viviendo esta situación de ya tú, por ejemplo, definir tu futuro, qué vas a querer hacer después, en una situación crítica como la que estamos pasando, ¿no? ¿Qué expectativas tienes? ¿Qué te interesa estudiar? ¿Cómo te imaginas el Perú, digamos, en los siguientes años? Bueno, la verdad, primero me encantaría que esta situación pudiera acabar pronto, ¿no? Mientras tanto, espero que todas las personas tomen conciencia que
que esto que estamos viviendo no es un juego, sino es una realidad y que hay muchas personas que están muriendo y que con la ayuda de nosotros y con la responsabilidad que pongamos en nuestras acciones y decisiones, vamos a poder superar esta situación, ¿no? Y tal vez evitar que la cantidad de contagios o la cantidad de muertes siga aumentando. Bueno, en cuanto a mí, ahorita estoy estudiando, estoy repasando como puedo, ya que no puedo ir a una academia presencialmente debido a esta situación que estamos viviendo. Y otro, bueno, me gustaría a mí estudiar Derecho y me estoy preparando, leo bastante, me encanta leer y bueno, aquí en mi familia tratamos de cuidarnos y siempre salimos adelante, ¿no? Siempre unidos, apoyándonos. Qué bueno, Gracias. muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros esta tarde, Milagros. Y ahora vamos a pasar a la segunda mesa de este webinar. Les voy a pedir al doctor Elmer Huerta que si puede prender su video. Igual tenemos a Mario Tavera, él es asesor del despacho viceministerial de Salud Pública, además un reconocido experto en salud pública y niñez. Así que con estos dos referentes en la medicina vamos a tener una conversación más en detalle sobre lo que se está haciendo a nivel de política pública. Yo quería preguntarle al doctor Huerta, si lo tenemos ya por aquí, ¿qué se ha aprendido en este tiempo? ¿Qué se ha aprendido en este tiempo, doctor, sobre cómo impacta, digamos, este virus en particular a la niñez, ¿no? Entiendo que se está aprendiendo sobre la marcha muchas cosas, pero ¿qué es lo que ya se puede, de alguna manera, afirmar con cierto sustento científico respecto de el COVID-19 y los niños? Claro que sí. Buenas tardes a todos. Gracias, Augusto. Pues mira, yo creo que en estos 7 meses de pandemia, toda la atención al comienzo se centró en el adulto con neumonía. Lo que escuchábamos hablar casi todo el mes de enero y el mes de febrero prácticamente era adultos, unidades de cuidados intensivos, neumonía, le llamaban neumonía de Wuhan, todo fue básicamente en adultos y en neumonía. Ya a partir de marzo empezamos a aprender los problemas de coagulación, problemas de la famosa tormenta de citoquinas, ya empezamos a ver de que el virus podía atacar muchos tejidos que tenían lo que se llama los receptores ACE2, ya en mayo empezamos a aprender que este virus podía atacar todo lo que ya es otros órganos, corazón, cerebro, etcétera, un conocimiento que se afianzó en julio, pero curiosamente no escuchábamos nada de los niños. Los niños, desde el comienzo de la pandemia, fueron un grupo de seres humanos que se consideraba, se pensaba de que eran como vectores del virus, que podían llevar el virus, pero no habían estudios que lo demostraran. Recién ha sido en marzo cuando un grupo de investigadores en Inglaterra descubre que los niños podían presentar un tipo de inflamación muy severa de sus cuerpos, en las cuales sus manitos se rajaban, sus pies se rajaban, su piel se ponía muy roja, le reventaba la boca, los ojos rojos, y dijeron, esto se parece a una enfermedad que daba y que da en todo el mundo, que se llama el Kawasaki, y de allí ya recién, cuando ha sido en mayo, que los CDC aquí en Estados Unidos han definido la enfermedad por lo que dijo Patricia hace un rato, este síndrome inflamatorio multisistémico de niños. Fíjate, cómo increíble, todo lo que se ha hablado de niños, después de no hablar nada, es una enfermedad grave, que felizmente ocurre en menos del 2% de los casos de los niños. La mortalidad también es muy baja, a pesar de que la enfermedad es muy dramática en sus síntomas, pero allí quedó todo. Es recién en las últimas semanas, yo diría en las últimas 6 semanas, 8 semanas, en que se está tomando mucha más atención en la salud de los niños por un hecho fundamental, en que ya las sociedades europeas, parte de la sociedad norteamericana, ya han empezado a discutir el tema de que los niños tienen que volver a las escuelas. Entonces, el hecho de que ya se haya pensado de que el niño tiene que volver a la escuela ha hecho que se planteen las preguntas. ¿El niño contagia? ¿Cuánto sufre la enfermedad el niño, aparte del Kawasaki, de esta enfermedad tan dramática? ¿Pueden los niños llevar los virus en su nariz y ser vectores como siempre se pensó? ¿Cuál es el efecto, como decía Jorge hace un rato, de esta pandemia sobre la salud mental de los niños? De tal modo que es recién, digamos,
en el cuarto, quizá en el quinto mes de la pandemia, en que han empezado a estudiarse con más atención a los niños. En este momento, los niños se sabe que sufren la enfermedad, no la sufren sintomáticamente tanto como los adultos y se pueden complicar, como lo hemos visto con este síndrome inflamatorio multisistémico. Y los niños, como mencionó Patricia también, este es un estudio que salió hace una semana, tienen de 10 a 100 veces más virus en su sistema respiratorio que los niños mayores o los adultos, lo que teóricamente los haría vectores, los haría como supercontagiadores en la casa. Ese eslabón todavía no ha sido estudiado, porque una cosa es que lleven los virus, que tengan 10 a 100 veces más virus, pero por lo que se ha visto, por ejemplo, no hay brotes que hayan sido empezados por niños. Todavía no se ha descrito eso. Eso estoy seguro que va a aparecer en las próximas semanas. De tal modo que si me preguntas qué es lo que hemos aprendido de los niños desde el punto de vista biológico, estamos recién aprendiendo, diría yo. Estamos recién aprendiendo y ya sabemos que los niños también se enferman y que tienen muchísimos virus en su sistema cuando se infectan. Y digamos, la carga sobre su salud mental es muy, muy grande y ese también es otro aspecto que tiene que estudiarse, como dijo Jorge, ¿qué secuelas va a dejar esto en el futuro? Gracias, Elmer. Voy a pasar con Mario. Mario, es un privilegio tenerte aquí con nosotros porque, digamos, el trabajo duro le ha tocado de alguna manera al Ministerio de Salud. De repente ese es un escenario que nadie se imaginaba que iba a ocurrir, ¿no es cierto? Por supuesto, uno trata de prepararse, pero, digamos, nunca se imagina una situación de repente tan crítica como la que nos ha tocado vivir no solamente acá, sino en todo el mundo, ¿no? Entonces quería que nos cuentes un poquito sobre cómo, digamos, afronta esta situación el Ministerio de Salud y el gobierno en general en su política, en su gestión de la salud, ¿no? Y en particular, como hemos venido conversando en el tema de los niños. Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero, disculpar la ausencia de la doctora Mazzetti, que se comprometió en estar, pero hoy día es un día bastante particular para el país y toda la alta dirección del ministerio está, incluyendo la ministra, la viceministra, en esta situación de transición política que esperamos que se resuelva para bien del país lo antes posible, ¿no? Y saludar a todos los amigos. En realidad yo conozco a la mayoría de las personas, especialmente a Elmer, a la distancia, que no nos vemos mucho, pero somos compañeros de promoción, y a mis amigos de UNICEF, en donde trabajé 25 años, ¿no? Hasta hace 5 años. Yo vine acá en el mes de febrero, por el tema de salud infantil, en particular por el tema de anemia infantil. Y me encontré con la pandemia y la vida me cambió desde el punto de vista de lo que estoy haciendo, ¿no? No he dejado de mirar el tema de la niñez, pero indudablemente en el contexto de lo que significa la pandemia en el Perú, que es un hecho muy complejo, como todos sabemos, ha habido que dedicarle mucho tiempo a esto, ¿no? Decir que sí, tenemos una situación, yo quería compartir algunas cifras con ustedes para hace 2 días. De acuerdo a los reportes que estamos teniendo, tenemos 428.000 casos en el Perú. Perú es uno de los países, no creo que el 7º o 8º en el mundo con más número de casos, o sea, tenemos una epidemia bastante grande, con oficialmente 19.000 defunciones, pero probablemente, como ustedes saben, estamos probablemente más y van a haber ajustes en las próximas semanas o días. Y de esos 428.000 casos, 10.900 corresponden a niños menores de 11 años. Es decir, el 2.6% de los casos han ocurrido en niños menores de 11 años y en adolescentes, 8.300, que representan el 1.9% de todos los casos que ocurrieron. Es decir, podríamos decir que no hay una afectación en términos de incidencia de casos tan alto en niños y adolescentes como en la población de mayor edad, especialmente adultos mayores y adultos, en donde se dan las mayores incidencias de casos, ¿no?
Sin embargo, es interesante que hace una semana se acaba de publicar un estudio de cero prevalencia, el que se ha hecho en Lima por el INEI, en el cual el 22% de los niños menores de 10 años habían estado en contacto con el virus, es decir, habían hecho la infección. Es decir, es más, en los adultos es alrededor del 26%, pero no hay tanta distancia en términos de incidencia de casos como de presentación de casos. Y esto tiene que ver porque esencialmente lo que hacemos desde el ministerio es hacer diagnóstico en casos sintomáticos. O sea, muchos niños probablemente son asintomáticos, como de alguna manera lo ha venido diciendo Patricia como Elmer, ¿no? Y una de las preocupaciones es que efectivamente en el Perú los niños viven con los abuelos, en muchos lugares, ¿no? Y podrían ser grandes transmisores de la infección, y esa es una preocupación que en medio de todo creo que mantenemos. Ha ido tomando algunos carices particulares, pero digamos, mantenemos el concepto de que hay esa relación que es una relación de riesgo. El número de defunciones tampoco es alto. Tenemos 78 defunciones en menores de 18 años, de los cuales 54, estamos hablando entonces de las 19.000 defunciones, 54 ocurrieron en niños menores de 0 a 11 años, 2 en menores de 1 año, y 24 en adolescentes, lo cual representa más o menos que un 0.4% de todas las defunciones ocurrieron en este grupo etario. Entonces, el impacto en términos de mortalidad y de enfermedad no es tanto. No obstante que sí, efectivamente, hace una semana los institutos del niño reportaron 34 casos compatibles con el síndrome de Kawasaki en el país, que es de los cuales felizmente que la mayoría no han fallecido, ¿no? O sea, han sido casos que han sido posibles manejar. Creo que hubieron 4 defunciones, si mal no recuerdo. Las grandes preocupaciones entonces una ha sido este tema de la posibilidad de transmisibilidad. En el Perú, en estos momentos, la percepción que tenemos en el ministerio es que gran parte de las transmisiones son intrafamiliares. O sea, han habido diferentes momentos, pero en estos momentos especialmente estamos hablando de transmisión intrafamiliar en sectores populares, en donde las familias, uno dice aislamiento, pero viven en condiciones de precariedad, ¿no? O sea, no es que por más que el Perú mejoró, la vivienda sigue siendo hacinada, con familias muy amplias. Tenemos lugares en donde, en los conos de Lima, en donde en una casa habitan 3 o 4 núcleos familiares. Entonces hay una gran posibilidad de transmisibilidad intrafamiliar, ¿no? Y el otro tema de gran preocupación ha sido el tema de la salud mental, ¿no? Han habido varios estudios que demuestran, hicimos con la OPS un estudio en el cual se demostró que de cada 10 personas, producto de toda esta situación, 7 tenían angustia, 4 de cada 10 presentaban signos de depresión moderada y severa, y 1 había tenido en algún momento ideas de suicidio durante toda esta etapa, ¿no? En general, de la población en general. Y hay algunos estudios de Save the Children que demuestran de que 1 de cada 4 niños ha hecho algún síndrome de ansiedad. Esa es una inmensa preocupación. Y por eso es que se plantea la política en el contexto de la nueva normalidad, de desarrollar una política de salud mental, que va por el lado de que los niños salgan, con todo lo complejo que tiene eso, ¿no? Hay otros problemas que yo quisiera levantar acá, y con eso termino esta primera pregunta, que son absolutamente preocupantes, algunos de los cuales hemos estado combatiendo. Uno ha sido el tema del efecto de la pandemia sobre la lactancia materna. Se nos empezó a caer la lactancia materna por un temor exagerado del trabajador de salud de considerar que una gestante podía infectarla. Y se nos empezó a caer. Tuvimos que empezar a hacer una campaña. Vino el tema de la posibilidad de la transmisión vertical. Y en el tema de lactancia materna, el Perú es quizá uno de los grandes capitales que tenemos, ¿no? O sea, si no fuera que
que tenemos un 68% de lactancia materna hasta el 6º mes, o en niños que cumplen, en menores de 6 meses, perdón, muchas cosas malas nos estarían pasando, ¿no? Pero tenemos una gran brecha en este momento de niños no vacunados. Lamentablemente tenemos una proporción alta de como estamos llegando solo como al 40% de la población que debió ser vacunada para este periodo de pandemia. Hemos retrocedido grandemente en materia de control de anemia. Y esto tiene que ver con el hecho de la limitación del funcionamiento de los establecimientos de salud. Como ustedes saben, el Perú, desde el punto de vista del enfoque de política, está tratando de retomar, desde salir un poco de la mirada hospitalaria, que es necesaria, ¿no? Porque llegan complicaciones, a tener una mirada más de atención primaria. Y eso significa trabajar de manera más preventiva, más participativa y con servicios del primer nivel de atención. Pero eso es muy complicado, porque uno de los grandes errores que tuvimos al comienzo fue cerrar los servicios primarios. De verdad que se cerraron. Y eso creo que estamos pagando las consecuencias. Y retomar la apertura de los servicios primarios va a ser un tema serio. Finalmente, un tema que tenemos que mirar mucho es el tema de seguridad alimentaria. El Perú es un país que no tuvo desnutrición aguda, no ha tenido, ¿no? Todo nuestro problema ha sido desnutrición crónica y ha sido muy exitoso, quizá el país más exitoso de las Américas, en reducir la desnutrición crónica. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de haber bajado del 30% al 12% de la desnutrición crónica del 2006 para acá. Pero teníamos la desnutrición aguda en menos del 0.6%, que es básicamente morbilidad, ¿no? No es un problema como en África u otros lugares donde... Pero yo me temo, y para eso va a ser muy importante la colaboración, por ejemplo, de entidades como UNICEF, estar atentos de la posibilidad de que se incremente la desnutrición aguda. Y desde ya tenemos un estancamiento en el tema de desnutrición crónica. Entonces, por favor, la idea es que estamos preocupados por eso. Sin duda que la agenda del COVID nos agobia, pero estos temas son temas que no podemos dejar de mirar. Junto al tema de salud mental, de aquellas cosas que habíamos ganado, como inmunizaciones, como la reducción de la desnutrición crónica, como el tema de la lactancia materna, como el que no hubiera desnutrición aguda, son temas que creo que hay que levantar más y no, digamos, ensimismarnos solo en el tema de la pandemia, porque la pandemia lo que está teniendo es efectos sobre la vida de las personas, sobre sus recursos en las familias, pero también sobre el funcionamiento de los servicios. No hemos logrado hasta el momento poner en plena vigencia el funcionamiento de los servicios de atención primaria. Sí para COVID, pero no para estos temas. Esa es una primera reflexión al respecto. Gracias, Mario. Voy a ir con Elmer y voy a aprovechar, Elmer, para preguntarte algunas cosas que nos están consultando algunas personas de la audiencia. Por ejemplo, tenemos algunas profesoras y tenemos también algunas personas que trabajan en servicios de salud y nos preguntan qué digamos, consideraciones de bioseguridad deben tener, por ejemplo, si interactúan con sus propios hijos, ¿no? O con niños, digamos, que estén en los ambientes en los que están. Tienes que quitarle el mute. Gracias. Ese es un tema que se está discutiendo muchísimo, obviamente, en todas partes, y el CDC aquí en Estados Unidos tiene guías más o menos precisas para cómo entrar en las clases, etcétera. Esas guías están en español, estoy seguro que están siendo consultadas también por el ministerio, y quizás Mario pueda dar un poco más de luz al respecto, qué es lo que están planificando en esto. Pero en general, sabiendo que este es un virus que se contagia de persona a persona cuando las personas están cerca, a menos de 1 metro de distancia, y la nariz y la boca están al descubierto. Entonces, en general, lo que se tiene que informar a los profesores, a las profesoras, a los padres de familia, a todos, es este modo de transmisión del virus. Y de allí vienen las 2 básicas medidas de prevención, que es el uso de la mascarilla que cubra nariz y boca bien cubiertas,
y la distancia. Ahora, cuando son niños pequeños, obviamente, eso es muy difícil y ese es un elemento que la verdad es que todavía no está estudiado al 100% cómo se va a hacer esto. Aquí en Estados Unidos han empezado recién esta semana, esto es fresco, esta semana, hoy día estamos a martes, ayer han empezado algunas escuelas a regañadientes, los profesores, y la verdad es que es una especie, lo ha dicho el mismo doctor Anthony Fauci, que es el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas y Alergias aquí en Estados Unidos, que esta entrada a las escuelas va a ser un laboratorio gigantesco para todos los salubristas del mundo ver qué es lo que va a pasar. Entonces, con eso te digo, Augusto, y quiero decirle a los profesores que han hecho esta pregunta, de que no hay nada escrito todavía sobre piedra sobre este asunto de cómo volver a la escuela, cómo tratar a los niños en las escuelas. En general, si son niños grandes, se les inculca la distancia, la mascarilla, y eso es lo posible. En niños pequeños yo creo que, no sé, no deberían todavía regresar a clases. Y para efectos del transporte público, que también nos preguntan, ¿ahí qué consideraciones hay que tener? Si es que hay que transportar a los niños, por ejemplo. En el transporte público es igual, es un lugar cerrado. Al ser un lugar cerrado, si es que hay alguna persona que está infectada, se puede disminuir la presencia del virus en ese aire de ese espacio cerrado con la mascarilla muy herméticamente puesta. Uno. Y lo otro es que si alguna persona estuviera infectada en ese espacio cerrado y empieza a eliminar virus al medio ambiente, quizás una solución sea que las ventanillas no estén completamente abiertas, pero sí por lo menos unos resquicios importantes para que el aire pueda circular en el vehículo. Yo creo que esas dos cosas, uso de las mascarillas, en lo posible, obviamente, la distancia entre las personas y la ventilación de ese espacio cerrado podrían ayudar bastante, Augusto. Una pregunta, Mario, para ti. Nos consultan también, por ejemplo, sobre las actividades deportivas, si es que debe tomarse alguna decisión respecto de que la gente pueda, los niños, los adolescentes puedan volver a hacer actividad deportiva. Te perdimos en audio, Mario. Actividades grupales, Sí. creo que está claro lo que dijo Patricia, realmente es un sacrificio, pero hay que evitar actividades grupales, ¿no? Si son actividades deportivas que implican distancia, ¿no es cierto? O que implican cierta individualidad, creo que hay que retomarlas, ¿no? Como el caminar, pero las actividades deportivas de los niños muchas veces tienen que ver con el tema de equipos. Y la recomendación por el momento, en el contexto actual que estamos de la epidemia del país, ¿no? No son recomendables, definitivamente. Muy bien. Veo que estamos llegando un poquito ya al término de la hora que teníamos programada para el webinar. Yo quería hacer una mención especial ahora. Los organizadores de UNICEF me cuentan que tienen una cuenta en WhatsApp. Les voy a dar ahorita el número. Es el 922-679-383. Voy a repetir, 922-679-383. Es una cuenta que si ustedes envían un mensaje, les puede mandar información, digamos, de recomendaciones, consejos que puedan tener sobre todos los temas que hemos conversado ahora. Así que si están interesados en recibir más información, no duden en escribir esa cuenta. Y para ya cerrar la conversación de hoy, quisiera invitar a la representante de UNICEF en el Perú, la señora Ana de Mendoza, que nos va a dar unas palabras de cierre a este evento y de mi parte un agradecimiento por la invitación y por habernos acompañado esta tarde. Adelante, señora de Mendoza. Hola, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Creo que ha sido una conversación muy interesante, muy necesaria en un contexto donde todavía hay mucho que hacer. Creo que se han tratado temas muy importantes, cómo conciliar los derechos de los niños y las niñas, el derecho a la recreación, el derecho a la información, el derecho a la participación, con el también la responsabilidad que hay que inculcarles, ¿no? Y su compromiso para no contagiar, no ser contagiados y tratar de contribuir, ¿no? Se dijeron cosas muy interesantes, se habló mucho del tema de la resiliencia, ¿no?
y de cómo a cada nivel, a cada niño y cada niña hay que explicar lo que está pasando, lo que puede hacer y cómo puede contribuir. Yo creo que es importante reforzar las conductas preventivas, no solo entre niños y niñas, sino entre toda la población. El lavado de manos, no tocar superficies, la distancia social. Me parece que son temas que todavía hay que seguir reforzando, así como el uso de la mascarilla, ¿no? Y bueno, creo que este esfuerzo que estamos haciendo conjuntamente es muy útil justamente para poder reforzar las conductas que previenen y que vamos a conseguir así que Perú esté libre de virus en un tiempo razonable, ¿no? Pero hay que tratar de que niños, niñas y adolescentes sean también parte de ese proceso, ¿no? Entonces yo creo que explicarles que puedan participar, que puedan tener ese derecho a recrearse, ¿no? También incluir a los adolescentes, lo decía antes la adolescente que nos hablaba, me parece importante que niños y niñas de 14 en adelante también puedan tener esos espacios, ¿no? Y como decía una de las colegas que habló al inicio, el poder explicar el por qué los cuidados en las visitas y en el mantenimiento de relaciones con amigos y amigas, que son fundamentales, pero hay que tener las precauciones del caso. Así que, bueno, muchas gracias. Les recuerdo el número que decía Augusto, 922-679-383, para aquellos y aquellas que quieran recibir un resumen de este Facebook Live que hemos grabado hoy. Gracias, Augusto. Gracias, Ana, y gracias también a nuestros panelistas, a Patricia, a Jorge, a Milagros, a Elmer y a Mario, y por supuesto también a UNICEF y al Consejo de la Prensa Peruana por habilitarnos este espacio para tener esta conversación tan importante. Y solamente quería avisarles que el jueves a esta misma hora, el jueves a las 5, tenemos un segundo webinar que va a tratar sobre la escuela, sobre temas vinculados a la educación y el COVID. Así que también los esperamos en caso quieran participar en ese segundo webinar. Eso es todo por hoy. Buenas noches, que estén todos muy bien y ya nos escuchamos pronto. Gracias. Muchas gracias.